Hola a todos, bienvenidos una vez más a Jehová Nissi Podcast. Tenemos en esta ocasión siempre digo invitado especial, todos son especiales. Javín, eres bastante especial. En verdad que ya tenía tiempo cocinando ahí en mi corazón, en mi mente, tenerte por aquí. Si puedes saludar a la audiencia, Javín. ¿Qué tal a todos? Pues es un gusto, ¿no? Hemos estado viendo estos podcasts ya por tiempo y nunca te imaginas que va a estar acá también sentado, ¿no? Pero es un privilegio, pues, participar y que, pues, nuestras historias le sirvan a la gente, ¿no? Claro que sí, Javín. Ahorita le compartí a Javín, yo he agarrado como verso lema, por así decirlo, ¿no? El pasaje o porción de la Escritura que dice, conviene que declare lo que el Señor poderoso ha hecho en mí, sus milagros y señales, poderosos son, lo estoy parafraseando, ¿no? Para que luego no me vayan a decir, hey, te equivocaste. Lo estoy parafraseando, pero miren, conviene que declaremos todas estas historias que están para testificarle a la gente lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Y sin duda que tu vida, tu historia, ha tenido impacto en muchas personas y en estos momentos estás tocando los corazones de tantas personas, ¿no? Allá en San Diego, ¿no? Y empecemos a contextualizar tu persona, Javín. Lo estoy diciendo, ¿no? Vienes de San Diego. Actualmente, platícanos, ¿en qué te desenvuelves profesionalmente, ministerialmente? Empecemos por ahí. Pues mira, hubo una corrección ahí que voy a hacer del podcast que mi mamá dijo que estamos en San Marcos. Pero okay. Estamos en San Diego, el norte de San Diego, todavía sigue siendo el condado, pero se llama Vista. Okay. Está en el ladito de San Marcos, pero sí, como hemos estado en varios lugares, ¿verdad? Del norte de San Diego, tenemos gente pues de todo ese rango, ¿no? Cambiando de locación. Sí, cambiando de locación, pero ahorita pues somos pastores, ¿verdad? Hay Familias en Acción, se llama la congregación. Pero también en mi vocación, ¿no? O sea, me dedico a producción de video, ¿no? Entonces, hacemos las dos cosas y gracias a Dios, pues, en las dos áreas, Dios nos ha abierto puertas bien tremendas, pero sí, si me preguntaras cómo llegamos ahí, la verdad que solamente Dios es el que abre esas puertas porque uno ni se imagina, ¿no? Así que estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Estoño, Javín. Mire, vamos a seguir contextualizando a Javín. ¿Cuántos años tienes, mano? Tengo 38 años. 38 años. Yo tengo 36, por eso me animo aquí a tutearlos. Vamos así completamente de la camada, ¿no, Javín? Entonces, si yo soy 87, tú eres 85. 85. Ok, súper bien, Javín. Además de todo eso, Javín, ¿naciste dónde? Nací en Hermosillo, Sonora. Hermosillo. Allá, donde se dan las coyotas y la carne asada. Se dan tantas cosas, mano. La machaca de Hermosillo y la carne, ¿no? Legendaria. Sonora Grill, Sonora Prime, tantos restaurantes que hay, ¿no? Sí, sí. Por todo México, y yo digo que hasta internacionalmente, ¿no? Sonora se distingue por sus carnes, sus cortes, ¿no? Ok, entonces, Javín es de Hermosillo y vamos a empezar ahora sí a remontarnos, Javín. Naciste en Hermosillo, creciste en Hermosillo. Yes. ¿Cómo fue tu ambiente familiar esos primeros años de tu vida, Javi? Pues fíjate que por lo que alcanzo a recordar, ¿no? Crecimos ahí en Hermosillo, ahí nacimos en Hermosillo. De hecho, fuimos a vivir a Cananea un tiempo. Sí. Estuvimos en Cananea viviendo... Bastante más frío, yo creo que ¿no? como hasta me atrevo a decir como 5 o 6 años, creo. Okay. Me acuerdo que mi papá era minero, pues, ¿no? Entonces, de profesión. Entonces, él vivía en Cananea y era un ingeniero en minas. Entonces, nos llevaba a ver cuando explotaban los cerros, ¿verdad? Órale, y cosas así. Son memorias muy padres, ¿no? O sea, y pues cada vez que íbamos en la carretera nos decía, o sea, para dónde estaban su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso... y después, al tiempo... nos cambiamos a Hermosillo, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues ya, ¿verdad? Contaré la historia de lo que pasó ahí en Hermosillo. Ok. Entonces, vamos a decir, naciste en Hermosillo, pero muy pronto te fuiste a Cananea. Es que haz de cuenta que vivimos en Cananea, creo que vivían en Cananea mis padres y me tuvieron en Hermosillo, okay. Y se regresaron a Cananea, haz de cuenta, ¿no? Ok. Ajá.
Pero ya luego tu vida se desarrolla Sí, en ya. Hermosillo. La mayoría de lo que tengo por memoria de niñez ya fue en Hermosillo. Ok. Miren, yo sé que buena parte de nuestra audiencia ya vio el episodio de Febe, que naturalmente está muy ligado a la vida de Javín Febe, es su madre. Y ese episodio ha tocado muchas vidas. He recibido, gracias a Dios, muchísimos comentarios al respecto de ese episodio. Incluso, Febe, tu mamá, me sigue mandando WhatsAppazos de mira, lo estoy utilizando porque ya quedó ahí grabado. Pues ahí yo se lo mando a la gente y mira lo que me dijeron. Ahí está para seguir ayudando a tantas personas, ¿no? Entonces, contextualizando ese episodio de Febe, vamos a ir abordando también lo que sucedió en la vida de Javín, ligadísimo a ese episodio de Febe. Cuando se da eso, ese suceso tan fuerte, Javín, para toda la vida de tu familia, ¿cuántos años sucede? Recordamos, estamos hablando del suceso en el que unos asaltantes, por así decirlo, entran al domicilio, a la casa de Javín y Miguel y sus padres. Recuerdo que tu papá también se llamaba Miguel. Correcto. Sí, y sucede ahí algo increíble que a nadie se lo deseamos nunca. Y en unos tiempos, Javín, en los que la violencia, yo creo, no tenía los alcances de hoy. No. Entonces era algo completamente traumático, la verdad, Yes. lo que sucedió. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió eso? Yo tenía 8 años cuando entraron a robar a la casa y pues 3 asaltantes. Eran 3 cuates. Eran 3. Y pues en pocas palabras andaban hasta arriba, ¿no? Y de alguna manera, gracias a Dios, nosotros no estábamos en la casa. Porque nosotros acostumbrábamos a enfrente de nuestra casa había un baldío. Pues nosotros nos íbamos a jugar al baldío y nos enterrábamos, ¿no? Y todo el rollo, y andamos en las patinetas. Tronar cohetes a gusto. Sí, o sea, éramos bien vagos. Pues ya nomás salía, escuchabas el grito de mamá cuando iba bajando el sol y dices, híjole, ya nos tenemos que ir. Adentro. Y en esta ocasión se iba oscureciendo, fuimos a un amigo de la otra esquina, ¿verdad? De la cuadra. Nosotros vivimos en una esquina, ¿haz de cuenta? Y este amigo vive en la otro lado, pues. Nos fuimos a su casa a jugar Nintendo. Estaba de moda, pues, ¿no? Todos en el Super Nintendo. Y nosotros, pues, andamos jugando ahí y ya sabemos que llegaba la hora y nos llama por teléfono. Y llegó la hora y nunca nos llamó. Entonces nosotros pensamos, O sea, libramos aquí. Y hay escuela mañana y vacaciones, dijimos, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que en mi casa, pues, estaban pasando una tragedia, ¿no? Porque todavía no era noche cuando pasó completamente, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios, pues, o sea, no nos tuvimos en ese acontecimiento, pero obvio, sí, ya lo que sucedió después, sí nos impactó bastante, ¿no? Porque estábamos jugando y nos recibieron una llamada, ya anoche, y casi me acuerdo que las personas que nos estaban cuidando, o los papás de mi amigo, como que tenían una cara de impacto, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Se van a quedar aquí a dormir. Nosotros, pues tenemos escuela mañana y no. Pues qué padre, dijimos, ¿no? Es más, dijo, vámonos a unas nieves. Me acuerdo que nos llevaron al Baskin Robbins, ¿no? ¿Ah? Y nosotros, ¿nieves todavía? No, hombre, era como un sueño, ¿no? Y recuerdo cuando vamos saliendo, a lo lejos yo volteé para atrás y veo las ambulancias. Y pum, o sea, te quedas, ¿qué pasó ahí? No, o sea, yo no sabía que era mi casa, que algo había pasado ahí. Y al rato, pues, mamá no está, papá no está, y nos terminamos quedando en la casa de mi abuela. Y, pues, mis abuelos no nos dijeron nada. Entonces, pues, empezaba a sentirse como que había algo raro, ¿no? Hasta el siguiente día es cuando viene un tío y nos dice, sienta en la mesa y nos llama, ¿no? Y nos dice, pues, queremos decir algo, ¿no? Tu papá falleció y tu mamá está en el hospital y parece que no la va a hacer, ¿no? Y así como que a ver, ¿qué pasó, no? A la torre. Barajémosla más despacio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y obvio, pues uno llora, pero no sabe qué sentir, ¿no? Tienes 8 años, tienes 10 años, mi hermano, y pues creo que muy diferentes. Yo, pues, me quebranté, o sea, me entró un pavor, un temor. Mi hermano,
como que actúo un poco diferente, ¿no? Pero así comenzó ese proceso, ¿no? Básicamente. A la torre. Recordemos, ¿no? Ya tenemos ahí el episodio de Febe, pero de alguna manera para ser un poco gráficos, estos 3 asaltantes que Javín describía entran a su hogar y le disparan pues a quemarropa a tu papá y también a tu mamá. Uh-huh. Yo recuerdo que Febe nos platicaba, ¿no? Que pues cómo sucedió eso y en ese mismo momento le dijo a los asaltantes que se fueran. Yeah. En el nombre de Jesús, váyanse de aquí. Me acuerdo porque ahí me dio risa. ¿Cómo no les dije en el nombre de Jesús, muéranse? Mi mamá, ¿no? Pero bueno, ellos salen y Febe también en esa situación tan complicada, como que recuerdo pues sus palabras, decidió también salirse, porque ella pensó si yo me empiezo a complicar o algo, pues aquí voy a quedar. Yep. Pues más vale que salga y que alguien me vea ahí en la banqueta, en la calle, y a ver si me pueden auxiliar. Entonces platica que ella también salió ahí, o más bien ella salió a la banqueta. Tu papá quedó dentro de su casa. Imagínense eso. Tener 8 años, Javín, 10 años, Miguel, y un día cualquiera en el que ellos estaban jugando en un lote baldío, quién sabe si a las canicas, quién sabe si a los hoyitos, no tantos juegos tan chilos que teníamos antes. Sí. Y de pronto, así como así, mano, te quedas sin tu papá y tu mamá en veremos. O sea, es algo definitivamente traumático, durísimo, y que, Javín, con la violencia, lo que se sufre en los días en los que estamos, ¿cuántas personas no sufren eso? Yep. En todo México, man. Yep. O sea, estamos en Sinaloa, sabemos que estamos propensos. Sonora se ha puesto bien grave también. Pero en medio de todo eso, Javín, yo veo que estuvo el Señor ahí. Sí. El Señor estuvo ahí. Él permitió que las cosas sucedieran por algo. El plan de nuestras vidas solamente él lo conoce, él lo sabe, para qué pasó, por qué pasó todo esto, pero siempre hay un propósito. Yep. Siempre hay un propósito. Veo tu vida hoy, lo que el Señor está haciendo contigo. Uh-huh. Claro, ya me estoy adelantando muchísimo, ¿no? Pero lo que quiero señalar es eso, hay propósito. Sí, no, o sea, es curioso porque pues nosotros siempre fuimos a la iglesia, ¿no? O sea, mi mamá creo que lo comentó, pero yo soy la 6ª generación de cristianos, ¿no? Entonces, pues crecimos en la iglesia, etcétera. Entonces, de repente, imagínate, te encuentras en una circunstancia tan trágica y pues dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué? ¿No? O sea, bueno, yo no tanto por qué, pero como que no logras entender qué está pasando, ¿verdad? Y la realidad, siendo sinceros, yo creo que yo no conocía a Dios aún estando en la iglesia. Hasta que viene un momento como ese. Es como cuando comienzas a buscar a Dios porque te sientes en un hoyo oscuro, en un infierno, ¿verdad? Y literalmente estás buscando salir de este tormento, pues, ¿no? Y para mí, en lo general, algo que pues se despertó después de esa tragedia fue un temor, un pavor horrible. Entonces, haz de cuenta que mi mamá, gracias a Dios, para los que no lo han visto, ¿verdad? Mi mamá, Dios es un milagroso gigante. A la semana sale del hospital de una manera tremenda. Dios le dijo, vas a ver mi gloria, ¿no? Y pues esa fue una manifestación o comienzo, ¿no? De ver cómo Dios estaba actuando en su vida. Y todo, pero la realidad es que siguieron secuelas, ¿no? O sea, no es como que pasó, ya, sí salió al hospital y todos contentos, ¿no? O sea, la realidad es que pasó ese año y pues pasó el Día del Padre y pues papá no estaba, ¿no? Pasó Navidad y papá no estaba. Entonces llegaba así como que decir, ay, un temor, un vacío, esa figura paterna, esa figura, entonces esa protección, ¿no? Yo tenía temor de que iban a volver a entrar, que un día mi mamá ya no iba a llegar, que un día iba a estar solo completamente, ¿no? Entonces, en todo ese transcurso, haz de cuenta que yo empecé realmente a buscar a Dios ahí y a preguntarle, Señor, si estás conmigo, ayuda. Mi mamá me enseñaba, pues, acerca del temor, Salmos 23:4, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y yo lo recitaba, me lo sabía de memoria porque había episodios donde me entraba un pánico. Ir a la escuela era un problema. Me sacaban, mi mamá me llevaba a la escuela y entonces yo no quería ir porque yo decía, si va y lo ya no regresa. Entonces le decía, me agarraba a mi mamá, ya vámonos, y a veces me tocaba agarrarme de los zules del carro y ahí todos los carros de su lado, ¿no? Ya, porque de que yo tenía un pavor, pues, de estar solo, pues. Y ya en la escuela, yo me inventaba enfermedades. O sea, me duele mucho la panza, ¿no? Para que me recojan, ¿no? A la escuela, porque pues yo no quería estar así. Al grado de que literalmente me llevaron al doctor y me confirmaron que tenía úlceras. A la torre. Y entonces todas esas... A los 8, 9 años. Sí, o sea, de que de alguna manera tenía un problema, ¿verdad? Porque pues también todos los nervios, todo eso, obvio, todo se manifiesta, ¿no? En el cuerpo. Sí. Entonces me daba taquicardia, asma, o sea, era un problema de salud, pues ya que se manifestaba en mi cuerpo, todo eso que tenía yo pavor. Hasta que Dios con la palabra me empezó a enseñar, ¿no? Aunque de tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, ¿no? Y esas fueron palabras, ese versículo fue algo así como, algo que impactó mucho mi vida, porque empecé a creer, ¿sabes qué? Aunque papá y mamá no estén, Dios siempre va a estar. Lo empezaste a abrazar como una verdad en tu vida. Sí, se volvió algo tan palpable, de decir, Dios está conmigo. Y entonces fue una batalla, ¿verdad? No te voy a decir que un día oré y ¡pum! No, yo lo sé. Tú estás describiendo un proceso. Sí, fue un proceso. Y en medio de ese proceso, la verdad no te puedo decir cuántos años o tiempo, meses, pero yo creo que fueron unos primeros años que la batalla se fue haciendo cada vez más corta, ¿no? O sea, hasta que llegó un momento en que, pum, se desprendió de mí. Y ese temor, soledad, ese pánico, o sea, no tenía yo otra manera de sanarlo si no fuera por Dios, la verdad. O sea, yo conozco gente, pues ahora, ¿verdad? Ya como pastor, hablando así de tragedias, así de fuertes, y veo que tienen 40, 50, 60 años y todavía no han sanado. Y tú dices, wow, o sea, te das cuenta, chale, si no fuera por Dios, o sea, quién sabe cómo estaría, neta. O sea, Él estuvo ahí para abrazarles, para sustentarles, para sacarlos adelante, mano. Yo recuerdo cómo tu mamá nos platicaba y era algo que quería preguntarte. Pues pierdes tu figura paterna, mano. Se te va tu mentor, tu maestro, tu protección, tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo de alguna manera se fue supliendo todo eso en tu vida, Javín? Porque yo me imagino que a lo mejor tú te agarraste, no sé, de tus tíos o por ahí surgió a lo mejor alguna figura que antes no estaba tan presente en tu vida. Quería preguntarte eso. ¿A quién usó Dios de alguna manera para acercarse, estar contigo? No sé si quisieras recordar a alguien. Sí. O sea, es bien tremendo porque literalmente que Dios suple todas las necesidades hasta en esas áreas, ¿no? Y en este caso, te puedo mencionar muchas personas, ¿no? Porque a través de la etapa de mi vida, pues de repente iban surgiendo figuras paternas. En este caso, en esa primera etapa, ahorita que me dices de nombres, me acuerdo de uno que se llama Ernesto Jiménez, ¿ok? A ver si lo logra ver, ¿no? Pero esta persona literalmente nos llevaba a pescar. Se iba, nomás, haz de cuenta que agarraba y nos íbamos a Bahía de Quino, ¿verdad? Y pues nos llevaba a pescar y a acampar, o sea, cosas, pues haz de cuenta como papá, ¿no? Con nosotros, nos abrazaba, jugaba a los G.I. Joe con nosotros, ¿no? O sea, y pues era algo que decías, wow, o sea, era una parte que Dios yo sé que puso en esa parte de mi niñez, como para cubrir esa área en esa parte y la verdad que nosotros lo estimamos como un amigo, pero también como una figura paterna, varonil, ¿verdad? En esa área y pues hasta el día de hoy, ¿no? Ahora yo puedo decir de mis suegros también, Héctor González, también es como una figura paterna, ¿no? Siempre buscando consejos, ¿verdad? Negocios, siempre que necesitamos algo se presenta y pues sobre todo tu papá, ¿no? O sea,
Pues Joás González, Fran González, o sea, tantos González, ¿no? En nuestra vida, yo creo, ¿no? Todos son González acá, ¿no? Pero la realidad es que cada uno de ellos ha aportado como áreas. Obvio, tu papá en el área espiritual ha sido algo tremendo, ¿verdad? Para mí, en una dirección bien padre para el ministerio que Dios puso dentro de mí. Y así, en cada de esas áreas, Dios me ha mostrado mentores como padres, ¿no? Entonces, pues eso lo fue llenando el Señor, ¿verdad? A través de estas personas, ¿no? Y yo creo que si tú tienes la capacidad de hacer eso, o sea, con alguien, le vas a cambiar la vida, hombre. Entonces, le doy gracias a toda esa gente que me dedicó ese tiempo, ¿no? Y me sigue dedicando tiempo hasta el día de hoy, ¿no? En esas áreas también. Claro que sí, claro que sí. En verdad que quería hacerlo porque tuvimos también el episodio con mi tío Jorge, mi tía Siria, que fue un evento también durísimo a la vida de la familia. Yo todavía no nacía, ¿no? Pero pues imagínate ellos quedarse sin padre, madre, hermanos, sobrinos. Fue bien duro, ¿no? Y él también, vamos a decir, como decimos por acá en Sinaloa, sacaba a flote, ¿no? ¿Quién estuvo con él ahí? Mi tío Héctor Castro. Entonces yo sé que por ahí debía haber alguien especial en tu vida que había estado contigo en esos años, ¿no? Y que Dios de alguna manera utilizó para impactar tu vida de una manera especial. Javín, vas avanzando en tu vida, ¿cómo se da ya tu adolescencia, tu juventud? ¿Te sigues desenvolviendo al interior de una iglesia cristiana? ¿Continúas con tus estudios? ¿Cómo se da esa etapa? Pues haz de cuenta que ya como a los 16, 17 años, pues pasamos esta etapa de la niñez. Gracias a Dios yo vi a mi mamá siempre bien firme con su ejemplo, ¿verdad? Siempre pues enseñando, predicando, sirviendo. Pero nunca vi esa etapa de que se enamoró, ¿verdad? Después y de repente un día conocimos a Frank, ¿no? Que ahora está casada con mi papá Frank, ¿verdad? Y de repente nos los presenta un día, ¿no? Y nos dice, mira, te quiero presentar a alguien. Nosotros nunca nos presentaba a nadie así, pues, ¿no? Mi mamá siempre se guardó bastante hasta nuestra casi juventud ya para salir de casa, ¿no? Y entonces de repente viene esta etapa nueva donde ella pues se casa, ¿no? Y ya casada, ¿verdad? Después de intentar vivir en Hermosillo, un día mi mamá llega y nos dice, nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. Y tú como que, ¿what? Y yo andaba casi de novio, ¿verdad? Con alguien y ¿qué onda? ¿Y qué va a pasar con mi vida, no? Y, amor de lejos. Sí, no, o sea, olvídate. Curiosamente, pues esa persona, Natalie, pues terminó siendo mi esposa, ¿no? Pero en esa etapa, pues nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y ahí básicamente, pues igual yo quería estudiar. Una de las áreas que Dios utilizó mucho para sanar mi corazón también fue la música, ¿no? Para conectarme con Él. Entonces, haz de cuenta que yo empecé a tocar el piano, etcétera. Y yo quería, pues, estudiar como producción musical. Esa era mi tirada. Entonces, en Hermosillo no había realmente algo así más que música clásica y cosas así. Entonces yo dije, pues vamos a hacer parte del propósito de Dios, ¿no? Yo pensaba para servirle en la música, yo pensaba de esa manera. Entonces, estando allá, pues me empiezo a desenvolver en una carrera de producción musical, ¿no? Y termino allá, pero no me doy cuenta que realmente Dios me llevó con otros planes, ¿no? Ya que me gradué y todo el rollo, pues sí empecé a grabar, empecé a hacer cosas así. Pero gracias a mi hermano Miguel, que le entra todo, ¿verdad? En todos los lugares. De repente un día me habla y me dice, oye, ¿tú estudiaste producción musical? No, sí. Necesito un trabajo para un editor de video, me dijo. Y yo, si él ni edita. Sí, por eso te necesito, dice, porque no sé editar, me dice, pero pues tú sí sabes. Digo, no, pero es diferente, son ondas de música. Nada más fácil, aquí lo ves, dice. Y yo, ok, mira, aquí está el programa, pícale. Y literalmente me consiguió un trabajo de editor en un lugar y ahí empezó mi carrera de producción musical ya hace más de 17 años, yo creo. La producción de video, ¿no? Perdón, sí, de video. De musical se convirtió en video, ¿no? O sea, ahí es donde me desenvolví ya mucho más, ¿no? Realmente.
Okidoki. ¿Tú estudias en dónde, Javín? ¿Y dónde empiezas ya tus pininos luego en la producción de video? Yo estudio en San Diego. Ok. Y ahí incluso en San Diego Community College, ¿no? Y ahí después comienzo a literalmente trabajar en la casa, ¿no? Me compré equipo y todo y empecé ahí a pues, grabar spots de radio, cosas así, hasta que se me presenta este trabajo con Miguel, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar y lo que me gustaba de ahí es que era un trabajo donde teníamos que hacer como quién sabe cuántas sesiones, creo que hicimos más de 60 sesiones de los libros de la Biblia. Eran como estudios bíblicos, en inglés todo era. Y entonces casi ese fue mi seminario, ¿no? Como quien dice. Porque me tocó pues hacer estudios de la Biblia de todos los libros que te puedes imaginar, ¿no? Y con pastores pues de renombre en aquel entonces también, y bueno, algunos todavía, ¿verdad? En las iglesias que estaban ahí alrededor y otros, ¿no? Entonces me tocó grabar, editar y todo ese proyecto, ¿no? Órale, súper bien. Qué chilo. Qué chilo, Javín. Entonces, siempre te has desenvuelto, vamos a decir, en San Diego, pues. Yes, ahí es donde... Ya que se fueron de Hermosillo, Estados Unidos, te has desenvuelto siempre en San Diego. Lo digo porque, pues, tu mamá, después de un tiempo, se mueve a Tucson, ¿no? Pero tú haz de cuenta que eres californiano, pues ya. Sí, la otra está sacando cuentas y tengo ya más tiempo en San Diego que en Hermosillo. Sí, ya. Y ya como pasen los años, pues así va a ser, ¿no? Ya. A menos que Dios me mueva, ¿no? Yes, eres californiano. Muy bien. ¿En qué momento de tu vida se da ese proceso? Tú le sigues sirviendo a Dios ahí en San Diego. Claro. De alguna manera tu mamá inicia una obra. Sí. Haz de cuenta que nos movimos a una área, ¿verdad? Después de estar en una iglesia, nos movimos más al norte. Mi mamá compró como un condominio al norte de San Diego. Y era una área como muy americana. Y pues para ir a la iglesia eran como 40 minutos donde íbamos antes. Y aparte, ¿verdad? Estamos empezando, haz de cuenta, otra etapa de nuestra vida. Y no había iglesias hispanas ahí. Entonces, básicamente, comienza mi mamá a tener un estudio bíblico en casa. Y en ese estudio bíblico, pues estábamos mi hermano y yo, ¿verdad? Todos los que vivíamos en esa casa, ¿verdad? Otros amigos nuestros. Y así empezó de repente a invitar a mi mamá gente. Porque se encontraron, y mi mamá es una evangelista, no va al súper y de repente A quien sea, llega con alguien, ¿no? Y, oye, encontré fulanita para que nos venga al estudio, ¿no? Y nos poníamos a estudiar los jueves, ¿no? Y ese era como nuestro tiempo de estudio. Pero pues ese tiempo de estudios empezó a crecer, ¿verdad? Y ya empezó a hacerse como una reunión, pues, ¿no? Y así le fuimos agregando sillas al condominio, como quien dice. Yo tocaba el piano, ¿verdad? Dirigía como la alabanza, otra persona cantaba. Y ya se empezó a formar como una congregación, pues, ¿no? Pero pues En tu casa. sin intenciones realmente, ¿sí? ¿No? Era como que necesitamos de Dios y en lo que, pues, como encontramos el lugar, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y pues curiosamente así nació lo que hoy es nuestra congregación, pues, ¿no? Sí, así nació Familias en Acción. Familias en Acción. Ok, si es que de repente me confundo. Tu mamá es Familias en Amistad. Yes. Entonces, Familias en Acción, San Diego. Nació, pues vamos a decir, en la sala de tu casa. Pues. Yes, así. Y así fue como nació Jehoanísima, ¿no? O sea, sí. Ahí nos identificamos completamente, ¿no? Las recámaras de mi casa eran los salones. De los niños, ¿no? Lo que era la sala, comedor, todo eso era el auditorio, por así decirlo, ¿no? Todos los morros jugaban con todos mis juguetes y los de mis carnales. Sí, tocaban todo. El cuarto terminaba todo babeado, cochambroso y las tortugas ninjas y de repente les encontrabas... Sin brazos, ¿no? Así es, así. Ahí nos identificamos bastante, Javín. Pero en ese momento, pues todavía era tu mamá quien estaba de alguna manera al frente de esta naciente congregación. Sí, mi mamá estaba al frente. Frank se había ido a Arizona porque hubo una etapa donde no había mucho trabajo, donde estaba trabajando. Entonces, él es de Arizona y pues allá se le abrió el trabajo, pues como quien dice. Entonces, él se va para allá y mi mamá de alguna manera está en ese proceso, ¿verdad? De, pues allá está mi esposo, tengo que seguir a la cabeza del hogar, ¿no? Y pues entonces comienza ella a irse a Arizona y a estar viniendo a San Diego. Y entonces, para este entonces, pues nosotros ya
Enseñábamos también, ¿verdad? De cierta manera en la congregación, otras personas también que han sido muy fieles, ahí están todavía. Rubén también enseñaba, pero mi mamá siempre me decía, tú te vas a quedar como el pastor de aquí. Y no, hombre, yo sentía así como que se me enchinaba. El Y yo decía, cuscús. no, hombre, no, yo no, pastor, no. Gracias a Dios me estaba yendo muy bien en la empresa, ¿no? Entonces yo decía, no, mi tirada es esto, ¿no? O sea, esto es lo que, donde yo le sirvo a Dios, yo pensaba, ¿no? Pues, pero la realidad es que no me estaba dando cuenta del perfil que Dios me estaba poniendo, ¿no? Creo que no fue hasta que conocí a tu papá, ¿no? A Joás, que empezó a enseñarnos sobre Efesios 4:11, ¿no? Que él mismo constituyó a unos, ¿verdad? Apóstoles, a otros, ¿verdad? Profetas, a otros evangelistas, pastores, y lo dice, y maestros, ¿no? Entonces, cuando estaba enseñando eso, a mí me gustaba mucho enseñar. Siempre me ha gustado. De hecho, desde cuando estaba chico yo trabajé en una escuela de música, enseñando música como maestro a los 13, 14 años. Órale. Entonces, y me encantaba ese trabajo, pues. Entonces, yo sabía que era como algo innato dentro de mí. Entonces, tener paciencia, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando Joás empieza a compartirnos que todos los pastores son maestros, yo sentí como que, pum, no manches, sí es cierto, mi mamá lo que estaba diciendo no era algo que ella me estaba tirando, era algo que yo fui constituido a hacer. ¿Sí me entiendes? Y como que se me despertó una película en de mi vida de cómo un pastor pues cuida las ovejas. A mí me ha gustado, siempre he sido como muy protector en la escuela, cuando iba creciendo. Yo era el defensor de los bullies, ¿no? O sea, yo era el que tentaba más grandecito, pero me gustaba defender a la injusticia, ¿no? Y cosas así, pues, o sea, y empiezas a pensar todas esas cosas y te quedas, qué loco, o sea, realmente Dios me había puesto con esta capacidad, nomás que yo me estaba como limitando a mí mismo, más bien dicho, por los temores de muchas cosas, ¿no? Porque sé que ser pastor... No deja de ser un reto, sí, pues, es un reto, es una desafío, posición. y es, pues, obviamente un ministerio, es una posición en el mundo espiritual bastante relevante y tú sabes que conlleva responsabilidad Yes. y es algo que hay que asumir con mucha, con galones, con serenidad, pero entrándole, pues, o sea, no es algo para estar ahí de que sí, que no, o sea, hay que entrarle con Toño, ¿no? Sí. Así es, pero entonces, ¿cuándo se da el momento o el punto? A veces yo sé que no se da como que un nombramiento tal cual, tú sabes, en algunas denominaciones le dicen, ya fuiste ordenado, ¿no? Ah, ya. Ya. A lo mejor no fue así, pero ¿en qué momento tú ya asumiste el liderazgo y el pastorado de Familias en Acción? Pues fíjate que ya desde esa revelación, digamos, yo empecé a entender, y mi mamá ya me hace tiempo como que Tu ya, mamá ya me lo sabía. Sí, hasta que un día le puse ahí pastor en un sobre de diezmos, le puse, ¿de quién, no? Pastor, le puse, ¿no? Y mi mamá lo guardó ese sobre, no, hombre. Y me decía un carrillón, dice, nomás lo puse de cura, le dice, no, y luego ya no, ya dijiste, me decía, ¿no? Pero ya hasta que llegó esa revelación en mi vida, haz de cuenta que ya la acepté, la abracé. Porque ya realmente me decía, es que ya lo estás haciendo, man. Estás enseñando 2 veces cada mes, ¿verdad? Yo voy a estar aquí apoyando, me decía, ¿no? Etcétera. Pero ya estás pastoreando a la gente, ya le estás aconsejando, ya le estás dando palabra. O sea, nomás es cuestión de que ya lo tomes, de que lo ¿no? firmes, por así Y decirlo. entonces se decidió hacer, de hecho, sí se hizo un día, ¿no? Donde pues me nombraron ya pastor en la iglesia, ¿verdad? Me ungieron y todo el rollo, ¿no? Ya adelante la congregación y presentaron, ¿no? Pero también ya se me dio una palabra después, ¿no? Donde ya era realmente, ¿no? Ya cuando Dios te da una palabra, ya te confirma, ¿no? Y te dice, tú eres pastor. No es como que, ay, pues, o alguien se tenía que quedar, ¿no? Y pues eras el que estaba más o menos, ¿no? Sí. Sino que ya ahí se me confirma todo, ¿verdad? Y pues ya comienzo ya con esa capacidad de decir, Señor, yo nomás quiero hacerlo, pero si tú vas, ¿no? Porque creo que los temores más grandes era más que nada el que si yo me caía o algo hacía mal, que le iba a afectar a toda esta gente. Entonces a mí era un peso muy grande eso. Pero yo le decía a Dios, si tú vas, si tú me diriges,
yo voy, pero con que tú vayas. Y si tú vas, yo voy. Y un día Dios me lo confirmó, en un baño, de hecho. Estaba llorando de todo, así como que de que, híjole, ya la responsabilidad, etcétera. Y yo sentí que Dios me dijo, pues te quiero levantar para eso. Se necesitan obreros. Y por eso mismo, ¿verdad? Con ciertas dudas que yo tenía, pues te quiero levantar, hacer una diferencia. Entonces dije, lo tomé y pues así vamos, ¿no? Y creemos que Dios va a hacer luz en ese condado de San Diego. Ya nos lo dijo. Y pues que somos instrumento para eso, pues, en pocas palabras, ¿no? Claro que sí. Y en el cuándo, reincido, Javín, ¿cuándo fue eso? Que ya asumiste años más o menos. ¿Qué de tiempo? Sí, hace unos cuantos años. La otra vez sacamos un cálculo y la verdad te digo, como te dije, No soy bien malo para los números y los tiempos, pero le voy a calcular así, ¿no? Creo que como hace 12 años. 12 años. Hace como 12, 13 años. Ajá. Yo tenía como 25, 24, 25 años. Okay, en ese tiempo. Y mira, Javín, sé que en toda posición, en todo puesto, cuando tú asumes, y generalmente también hay muchos clichés, ¿no? Uh-huh. Ahorita me lo platicabas, pues llegaba alguien y te preguntaba, ¿aquí quién es el pastor o qué onda? Javín. Y ¿a poco tú? O sea, sí. Te lo platico por esto, o sea, en la misma palabra está como Pablo le decía a uno de sus discípulos, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? ¿Cómo viviste esa etapa? Pues sí fue un proceso, ¿no? Porque al principio pues uno lo toma y dices, pues ahora sí, pero la gente es diferente que ellos lo tomen, ¿no? Porque pues ahora... No dejan de tener sus reservas de alguna manera. Sí, pues. O sea, de que como este chavo de 25 años me decían a mí que tengo 50, ¿no? 40, ¿no? Y me encontré muchos de esos, ¿no? Entonces, para esto yo ya Dios me había dado esa confirmación. Yo decía, bueno, pues Dios... En una ocasión me acuerdo con una persona que creo que tenía alrededor de unos... estaba en sus 50 ya casi. Estaba en una depresión bien tremenda. Entonces yo le comienzo a hablar de mi testimonio, darle palabra, y me acuerdo que un día me dijo... Está muy bonito todo lo que me estás enseñando. Dice, pero te voy a decir algo sinceramente, me dijo. Tú tienes la mitad de los años que yo tengo. Me dice. ¿Tú qué me puedes enseñar realmente a mí? Se quedó así, manches. ¿no? Y entonces, imagínate, te confrontan con esa pregunta y yo recuerdo que yo le dije, mire, yo no le estoy enseñando algo de mi experiencia, de mis años que yo he tenido. La palabra tiene más de 3,500 años y yo creo que eso es más que usted. Tómala, papá. Entonces, yo no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de lo que Dios dice y lo que Dios usó para sanar mi vida. Tú la quieres, recíbela. Y si no, pues es tu bronca, ¿no? Pero aquí te la presento, ¿no? Tú decides. Y ese chavo, bueno, señor, ¿verdad? Terminó siendo uno de mis discípulos. ¡Órale! Sí. Entonces, al final, era bien curioso, pues porque si era la común, ¿no? Ahorita te decía 25 años pastoreando y la gente, pues, siempre, estás bien chavo. Mi respuesta siempre para ellos era, Timoteo tenía, ¿verdad? Como 16 años y ya estaba trabajando con Pablo. Yo creo que me tardé, le decía. ¿No? Esa es la onda. Es todo, ¿no? Pero es que es un clásico, ¿no? Tú sabes cuántos dichos no hay dentro de las iglesias, ¿no? Pastor pelón no tiene unción, o pastor panzón no tiene unción. Sin panza no inspira confianza, ¿no? Eso mero, ¿no? Pero no cabe duda, Javín, que cuando el Señor tiene un plan, en este caso en tu vida, pues Él sabe cómo va a acomodar las piezas, ¿no? O sea, estabas platicando de ese caso, la neta, me lo estabas platicando, y yo pensé que me ibas a decir, se dio la vuelta y se fue, o algo así, ¿no? Pero solamente Él sabe cómo va a hacer las cosas. Me está diciendo, se terminó quedando y es uno de tus discípulos. Yes. Me imagino y sigue sirviendo en la obra con ustedes. Yes. Solamente Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y va para tantas personas, chavos que están por ahí, no tengan en poco su juventud. O sea, hay que, cuando el Señor pone algo en tu corazón, hay que creerlo. Y ese versículo, pues lo agarré mío, ¿no? Ninguno tenga un poco tu juventud. O sea, sí. Nos dé ejemplo, ¿no? En palabra, la primera cosa. Entonces, algo que a mí me ha encantado mucho desde que era chico era la palabra. Yo me agarraba proverbios todos los días y los meditaba, o sea, sin saber que era meditar antes, ¿no? Pero, o sea, eso fue creo que un fundamento muy fuerte para darme esa firmeza, ¿no? En el ministerio. O sea, voy a ser ejemplo primero en palabra, ¿no? O sea, repito, no enseñando mis opiniones,
no enseñando lo que yo creo, lo que yo pienso, sino enseñando lo que Dios puso escrito para nosotros, que se vuelve vivo, ¿no? Porque esa palabra es viva, es eficaz, ¿no? Entonces, cuando la compartes, cosas suceden, ¿no? Entonces, ahí está mi confianza. Pues al final yo sé que no soy yo, pues, ¿no? O sea, yo nomás estoy pasando el mensaje, ¿no? Eso es, soy mensajero, es todo, ¿no? Y eso te da, pues, confianza, ¿no? En esa parte. Claro que sí, Javín. Eh, Quiero pasar ahora a una etapa y abordar, porque tú me lo platicabas ahorita, en lo espiritual tú has sentido a mi padre, el pastor Joás González, como una figura importante, un mentor en tu vida, eh, completamente relacionado al área espiritual, obviamente, ¿no? ¿En qué momento y cómo se da el que tú, pues, conozcas a mi papá, al pastor Joás, que vengas por acá por primera vez? No sé si te acuerdas de eso. Sí, me da risa porque me acuerdo que mi mamá no me había dicho, pero ella estaba como ya comenzando a discipularse, ¿no? A recibir enseñanzas. Y pues obvio nosotros todavía estábamos como bajo mi mamá, ¿no? Pero un día me dice mi mamá, oye, invité al pastor Joás y vienen también unos profetas, ¿no? Y yo así como que, ok, ¿no? Y como nosotros, y yo sinceramente, o sea, pensaba que iba a entrar el pastor Juárez y unas personas pelonas acá, con barbones, ¿no? O sea, flotando, ¿no? O sea, en mi mente un profeta acá era como, lamentablemente, te lo digo así, la profecía no era algo tan fundamental, o sea, tan, presente. Lamentablemente, pues no tenía un concepto, a pesar de tener tantos años en la... Y sí cree en la palabra, etcétera, pero creo que nunca había escuchado a alguien que dijera, ese es un profeta, ¿no? O había ido gente a visitar a la iglesia que era profeta, pero en la congregación donde yo estaba, pues no había profetas, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando llega y me acuerdo que llegan 3 chavitos, ¿no? Y yo le digo, pues, ¿qué es en mi recámara, no? Y todo ese rollo. Y luego le pregunto a mi mamá, oye, ¿y los profetas? ¿No? Y me dicen, esos chavitos que están ahí. Y yo, ¿qué onda? Qué loco es eso. Y entonces... Reviviste ese capítulo de tu Sí, vida, ¿no? no, o sea, ya obvio que uno joven, pues ya dices, no, pues sí. Pues como que Dios no puede hacer también a través de ellos, ¿no? Y no estaban tan chavos, tenían como unos 3, 5 años menos que yo, ¿no? O un poquito menos. Entonces, cuando comienza ya, pues, a trabajar Dios en el servicio y a ver cómo Dios utiliza estos vasos, ¿verdad? Y obvio utiliza a Pastor Joás. Me recuerdo que ese fin de semana particularmente, yo había estado batallando como pastor, sinceramente en esa etapa, con mucho como estrés. O sea, me sentía súper cargado, al grado de que me estaba como hasta enfermando, ¿no? Entonces, me tocó un trabajo cuando iba Pastor Joás de una boda. Yo no hacía bodas generalmente, pero como era un familiar de alguien. Alguien cercano. Sí, cercano. Yo dije, lo voy a hacer. Y luego dije, híjole, cayó en las fechas. Y dije, pues voy a hacer la boda y me voy a regresar. Las bodas en Estados Unidos se acaban como a las 7, 8, o sea, algunas de ellas, ¿no? O sea, no son acá que a las 4 de la mañana, mexicano, ¿no? Entonces dije, termino y me voy a la casa. Pero pues no, o sea, se cuenta que terminó la boda como a las 10 de la noche, punto. Para cuando llegué a la casa era como las 10:30, 11. Y entonces yo me acuerdo que dije, pues al cabo que Joás va a predicar, dije, está bien. Pues entro a la casa y Joás está en mi mesa de mi comedor, ¿verdad? En un apartamento que vivíamos. Y yo lo veo ahí, lo veo con la Biblia y dije, pues está estudiando para mañana, ¿no? Y no, o sea, llega y me dice, te estaba esperando, me dice. Y yo, ok. Y dije, no, son las 11, ¿no? Y ponte a pensar, nosotros creciendo en la iglesia hemos hospedado a mucha gente, ¿no? Nunca nadie de la gente que viene de fuera me dice, te estoy esperando para enseñarte algo. Entonces yo me quedé así como que, pues, va a estar cansado, se quiere dormir, se va a estar temprano, va a enseñar. Y me dice, quiero enseñarte algo. Y yo dije, ok, pues, adelante, le dije, ¿no? Y repito, ¿no? Para mí la escritura ha sido como un fundamento. Pues casi agarra la Biblia y me dice, vete para acá, vete para allá, ya lo conoces, ¿no? Y me empieza a llevar por toda la historia de Marta y María, afanada y turbada. Me quebrantó eso, ¿no? O sea, haz de cuenta como que terminó así como que siendo esa enseñanza de la paz, algo que necesitaba tanto
en ese día y en esa etapa de mi vida. Porque te digo, yo vivía en un tiempo donde hasta me estaba enfermando por eso. Entonces, al final me impactó muchísimo. Me impactó eso y dije, tiene mucho que enseñarme esta persona, ¿no? Y necesito dirección porque me sentía literalmente, aún como pastor, sinceramente me sentía sin dirección, perdido, ¿no? O sea, tenía el título y sentía la carga y le decía, Señor, dime. Y cada domingo, por la misericordia de Dios, me ayudaba a dirigir, etcétera. Pero la verdad no veía más allá de una semana, de un mes, de lo que Dios quería llevar, ¿no? Hasta que literalmente, pues, Pastor Haas nos comienza a dar estructura, ¿no? De ya cómo edificar realmente lo que Dios quiere. Y pues estamos, de hecho, aquí, ¿no? En edificación, ¿no? Edificación 2024. 2024. Muy bien, entonces ahí se da ese momento en el que conoces, ¿no?, a mi jefe y empieza de alguna manera, quiero creer o asumir yo, ¿no?, a tener un sentido, una dimensión un tanto más profunda, a lo mejor la palabra. Sí. Y no lo digo aquí para colgarle una medallita a mi jefe ni nada de eso, no, pero pues él se ha dedicado toda su vida a buscar del Señor, obviamente, a buscar en su palabra, y pues tiene siempre esa intención de ir más profundo, ir más allá, ir más allá. Y el Señor nos ha ido llevando. Yes. El Señor nos ha ido llevando, te ha ido llevando a ti, Javín. Y quiero ir ya abordando esta última etapa de tu vida, pastoreando ya en familias en Acción San Diego, pero también quisiera un poquito tocar a tu familia, porque tú viviste pues, ¿cómo llamarle? Una familia que la quebraron, mano. Yes. O sea, alguien la quebró. Tú no tuviste ni tus padres la culpa de lo que sucedió ahí, pero alguien te quebró la familia. ¿Y cómo has abordado ahora esta etapa de tu vida? Pues tú nos platicaste hace rato de Natalí, ¿no? Viviste una etapa ahí de amor a distancia. A mí me tocó lo mismo con mi esposa Saraí, ¿no? Y te casas con Natalí. Yo sé que ella ha estado ahí al pie del cañón contigo, sí, en San Diego. ¿Cómo vives tu etapa ahora familiar? ¿Sientes que el Señor te llenó y te enseñó lo que debías de hacer como padre? Porque pues de alguna manera esa figura te la cortaron, te la sacaron de tu vida, ¿no? Sí, no, o sea, ahorita tengo 3 hijos, ¿no? Camila más grande, Héctor, el varoncito del sándwich, le decimos, porque la chiquita es Rebeca. Y pues Dios sigue trabajando, no se acaba nuestra historia, ¿no? O sea, hay cosas que todavía seguimos, Dios haciendo obras en nuestra vida, pero bien tremendo de la perspectiva de alguien que pues creció sin un padre. Ahora te toca ser padre. Ahora tú eres el rol de padre, ¿no? Y obvio, hasta toda esa etapa, yo cuando recién cargué a Camila la primera, decía, la torre, decía, y Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque no me acuerdo mucho de mi papá, ¿no? O sea, tengo memorias, pero hasta los 8 años, ¿verdad? Y de todas las 8 años, ¿qué recuerdas, sí, verdad? Hombre. No, entonces, de los tazos, había cierto sí, o sea, y había ciertas cosas pues que te dan temor, ¿no? Pero me acuerdo que Dios como que me paró en seco ese día cuando estaba cargando ahí en el hospital a Camila y me dijo, ¿y yo qué he sido para ti? Y puf. Entonces dije, no, o sea, tú me vas a dirigir a enseñarme. Por eso no hay excusa de que aun si creciste con un padre que te abandonó, con un padre que estuvo ausente, ¿sí me entiendes? O sea, Dios, sí, Dios dijo, Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y Padre nuestro no es suyo nomás, es nuestro, ¿no? Entonces, de ahí, Dios pues me ha estado guiando como papá, ¿no? Como ser un papá, ¿no? Y curiosamente, el antier, la Rebeca, la más chica, me dijo de la nada, no estamos en la mesa, y me dice, papá, me dice, cuando me case, me dice, ¿le puedes enseñar a mi esposo que sea un papá como tú? Ay, ya. Y yo, empecé así como a lagrimear. Ahí te va tu trofeo, papá. No, neta que me retumbó, así como que dije, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, que tus hijos te digan eso. Y, ay, ya fue sentimental aquí, ¿no? De eso se trata,
Pero a la vez que te quedas, la verdad es que todo es lo que Dios puede ir llenando, ¿no? O sea, hasta aún esa falta de paternidad no significa que tú no puedes ser un buen padre, ¿no? Y que tus hijos lo puedan ver, ¿no? O sea, mi hija en un viaje también, ¿no? Me dijo, oye, papá, admiro mucho que tú no tuviste papá, pero eres un excelente padre, ¿no? Y todos esos son tesoritos, ¿no? Que dices, guardas y creo que son mucho más especiales a que te digan, eres un buen pastor solamente, ¿no? Porque es una realidad que vives todos los días, ¿no? Ya como un padre de familia, como un esposo, ¿verdad? También. Y pues igual Héctor, ¿no? O sea, ver su crecimiento, incluso antes de venir para acá, tuvo un episodio muy fuerte de salud en la madrugada, ¿no? Y nosotros veníamos para acá y ya cuando salió del hospital, pues decidimos, es que nos vamos a quedar, ¿no? Casi pensando, nos vamos a quedar, pero él tiene 10 años, ¿no? Y cuando íbamos de regreso me dice, no, váyanse, yo estoy bien, Dios va a estar conmigo. Y tú te Órale. quedas, qué tremendo, ¿no? O sea, que tus hijos te enseñen esas cosas, ¿no? Y te van llenando todas esas cosas porque dices, ya yo lo veo como qué padre el legado que puedes o puede Dios de alguna manera ir construyendo en tu vida, ¿no? A pesar de una tragedia, ¿no? Y ahora poder ser papá de un niño que tiene 10 años, ¿verdad? Que ahora yo, ¿verdad? No llegué a tener. Ahora yo soy padre de un niño de 10 años, ¿verdad? Algo que no pude experimentar a los 10 años. Y poder cambiar la historia, ¿no? Y decir, wow, qué tremendo es Dios, ¿no? Qué hermoso. Y Dios es el único que puede hacer esas cosas, ¿no? Justamente en el episodio de mi mamá, ¿no? Hablaron de que fui a la casa de donde... Sí, sí, y de hecho Ujú, iba para allá, pues ya me lo ujú. ganaste, ¿no? O Ah, sea, ok. ya llegando a estos últimos años de tu vida, revisitaste la que fue tu casa, pues pienso yo como hasta los 8 años, no sé si después continuaron ahí algún tiempo. Fuiste movido, ¿por qué, Javi? ¿Y qué experimentaste cuando fuiste para allá? Sí, no, te platicaba ahorita de Rebeca, ¿no? Y Rebeca siempre ha sido una niña muy curiosa, ¿no? Y un día me dijo, papá, ¿cómo fue tu niñez? ¿Y dónde creciste? Estaba platicándome, ¿no? Y ya me dijo, no, enséñame una foto de la casa, me dijo. Y yo así como que, pues no tengo fotos, no tenía 8 años, ¿no? Y nunca quisimos regresar, ¿no? Entonces le dije un día, No, ahí también en aquel tiempo no había ni tanto ni cámaras, ni sí, todo ese no, y rollo. obvio, ¿no? Pero literalmente sí hemos ido a Hermosillo en Sí. vacaciones y nunca pasamos por ahí, ¿no? Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar, le dije. Porque yo ya le he platicado a mis hijos, ¿no? O sea, la experiencia de que tenía su abuelito Miguel, ¿no? O sea, todo lo que pasamos, etcétera. Y entonces un día me dijo, yo quiero conocer, ¿verdad? ¿Dónde pasó todo eso? Y dije, órale, tremendo. Pues un día, ese mismo año, llegó Navidad y yo tenía en mi mente eso, ¿no? Taladrándome, como que no te vayas, enseñar en la casa. Y pues fuimos a visitar la casa, ¿no? Y cuando estás ahí, pues de hecho no sé ni cuál era porque como que ya las cambiaron, ¿no? Sí, 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 claro. Las van remodelando y todo el rollo, ¿no? Pero nos paramos ahí enfrente y pues me acordaba del baldío. Todavía estaba medio baldío Ah, incluso. sí. Sí, no, o sea, pero ya había muchas plantas, y curiosamente eso. O sea, en lugar de estar seco ya había muchas plantas. Y hasta eso como que me pegó, ¿no? Como que era muy profético, ¿no? O sea, que estuvieras ahí y vieras eh, eso, lo que te decía ahorita, ¿no? De una tragedia, un desierto. Cómo Dios hace florecer. Y ahí estoy yo, este, con mis 3 hijos, abrazándome y pues diciéndome, wow, cómo la pasaste, ¿no? O sea, ha sido, eh, qué tremendo es Dios cambiar esa historia. Y lloro no de tristeza, ¿no? O sea, lloro como de conmoción, ¿no? De decir, Dios realmente es el único que puede transformar los desiertos en, en ríos, ¿no? Y pues lo estaba viendo en mi familia, ¿no? De una manera, y pues obvio no tiene palabras, ¿no? Yo nomás lo agarraba, mi esposa agarró el teléfono y pues no era intención ni nada, me empezó a grabar, ¿no? Yo así como que no me grabes, ¿no? O sea, no me grabes ahorita, ¿no? Pero pues al final ya después me lo enseñó y ya después de verlo dije, ¿sabes qué? Lo voy a postear, ¿no? Porque sí es algo que quería darle a entender a la gente, ¿no?
O sea, no sé qué tragedia tengas tú que estás ahí viendo esto, ¿no? O sea, creo que puede ser muy diferente tu historia, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que el Señor puede cambiarla y darle un giro por completo y la verdad, amo a mi familia, o sea, amo lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? Y pues algo muy bonito, ¿no? Es algo que solo Dios puede hacer, ¿no? Entonces, si tú estás en esa situación, a lo mejor, como yo estuve hace a los 8 años, ¿verdad? Así que 30 años, pues sábete eso, ¿no? O sea, que ese no es tu final, ¿no? O sea, Dios tiene cosas más hermosas para los que están viendo todo esto, ¿no? Claro que sí, Javi. Mira, describías toda esa situación e incluso el detalle ahí gráfico, pintoresco, ¿no? Del baldío. Yeah. Ahora con sus plantas, ¿no? Me lo imagino ahí verde. Y en medio de toda la situación que platicabas, me venía a la cabeza, ya se cuenta que tenía aquí el soundtrack de Graves into Gardens. de las tumbas a jardines. De tumbas a jardines, Wow. o sea, Yes. lo que el Señor ha hecho ahí en tu vida, pues no cabe duda que es bastante especial, muy, muy particular. O sea, todo invitado que llegamos a tener aquí, pues sí les llamo invitados especiales, todos tienen su historia muy particular, muy, muy especial. La tuya sin duda que lo es, pasar por lo que tú pasaste y que puedas tener ahí, como tú describías, a tus hijos por un lado de ti, revisitando esa casa, que estén ahí junto contigo, abrazándote y todo lo que ahorita mencionabas, ¿no? De las cosas que ellos te han dicho, pues sin duda, no sé, para mí es como si desde el cielo te dijeran prueba superada. Yeah. Y mire, no es tampoco para colgarle otra medalla aquí al Javi, ¿no? Darle otro trofeo así como a sus hijos, no, pero es para darle toda la gloria, toda la honra a Dios. Yeah, el sentido de este podcast, de este esfuerzo que hacemos aquí con Juan Adrián, con Juanca, con Johnny Quintero cuando lo tenemos, el Adrián Siwi también, que siempre está ahí ayudándonos con todo. O sea, es darle toda la honra, toda la gloria a Dios a través de todas estas historias que tienen tanto por transmitir. Yes. O sea, tantas personas que pueden llegar a identificarse con lo que tú has vivido y como dices tú, aunque su tragedia sea distinta, aunque su historia sea distinta, esto es lo importante, que el Señor le puede sacar adelante no importando la situación que usted esté viviendo. Y tenemos aquí episodio tras episodio, pruebas vivas. Yes, y hay un verso, ¿no? que habla en la palabra en Corintios, ¿no? Que dice que Dios no nos da nada que no podamos soportar, ¿no? Sino que fiel es Dios que nos va a dar una salida, pues, ¿no? Y entonces, por eso digo, o sea, lo que estás viviendo lo puedes soportar. Si no, Dios no te lo hubiera puesto, ¿no? No lo hubiera permitido, ¿no? Y a veces, ¿por qué lo permitiste? Porque lo puedes soportar. Y Dios te va a dar una enseñanza a través de ese desierto. Que literalmente pues al día de hoy pues podemos compartirla con muchos y así como Dios nos consoló, pues consolarlos a ellos, ¿no? Podernos identificar en esa parte y pues es una herramienta muy padre ahora poder compartirla de todos los ángulos con cualquier persona también, porque lamentablemente hay mucha gente pues sin padres, ¿no? Sí. Entonces un gran mal de nuestra sociedad, lo hemos hablado varias veces aquí con Johnny Quintero, ¿no? La falta de padres, y un par de capítulos tuvimos ahí, Escuela para Padres, no porque nos sintamos los graduados másters, no, sino porque hace falta pues que los padres sigan recibiendo esa enseñanza para que la puedan trasladar a sus hijos. Yes. Y así sigue Dios, fíjate, enseñando muchas cosas, ¿no? Aún a través de todas esas partes de esos capítulos, aún como padre, aún yo sé que tal vez como abuelo me va a tocar también. Ya entonces, no tarda. No, tranquilo, ¿no? Tal vez unos 10 años más, ¿no? Por favor. Muy bien. Javier, mira, en estos últimos episodios he traído, es probable que ya me lo hayas platicado, ¿no? Pero Dios puso en mi corazón desde hace algunos días preguntar, ¿cuál es la porción de la Escritura, el pasaje? No que le llamemos favorito, sino porque quizás sea el que más haya tocado tu vida, tu corazón, y que tú me puedas señalar porque el Señor me enseñó esto. Híjole.
Yo sé que podemos que tener es de muchos. tantos, Ahorita, ¿no? uno. Pero creo que los que siempre vienen a recaer a mi mente es Salmos 23. El Salmo 23. Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y obvio, todo lo demás también, pero con esas palabras tan sencillas, ¿no? Creo que he pasado tantas guerras en mi vida, ¿no? Y ahí también encontramos lo que hace ratito nos platicabas, Ujú. ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Exactamente. Han sido como pilares en mi vida, ¿no? Esos versículos. Así que se los paso. Súper bien, súper bien. Muchísimas gracias, Javín. Con esto ya vamos cerrando el episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahí te traía un poco del tingo al tango, ¿no? Que cuando lo hacemos, cuando grabamos. Pero gracias a Dios que pudiste estar aquí. Gracias por este tiempo. Y a todos ustedes que le dedicaron su tiempo también para recibir esto, yo sé que el Señor va a dejar algo ahí en sus corazones. Javín, ¿te puedes despedir? Pues muchas gracias por este privilegio, ¿no? Y de poder compartir partes de nuestra historia, pero sobre todo la historia de Dios, ¿no? Que es el que está cambiando vidas y sigue haciéndolo, ¿no? Así que sé parte de esa historia, que Dios también la escriba en tu historia, en tu libro, ¿no? Así que nos vemos hasta la próxima, tal vez un día, ¿va? Yes, ¿cómo que no? Habrá segunda parte, habrá segundo capítulo, podremos tocar otros temas, pero hay tanto por decir, tanto por declarar. Conviene que declare lo que el Señor ha hecho en mí, sus señales y milagros poderosos son. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.